nos obliga a exigir por dignidad que las inversiones de nuestros vecinos del sur esté condicionado al desarme. Si queremos hablar de paz, hablemos en forma sincera, no en el lenguaje que linda y la hipocresía y en el cinismo, que detrás están todas las armas apuntando frente al Perú, frente a Tacna. Señor presidente, acá termino. Buscar la guerra es un absurdo, pero rehuirla puede ser una cobardía ante el abastecimiento económico, ante la ofensa, ante la dignidad. Y por último, señor presidente, que no llegue el día que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos llenos de vergüenza recuerden estos días en los cuales, días de ignominia, en la cual a la dignidad se dan respuestas servilistas y arrollar. Así que en ese sentido, señor presidente, invoco a todos por este voto por Andrés Avelino Cáceres. Gracias, congresista. El dictamen ha sido por unanimidad. Tiene un máximo de 2 minutos por grupo parlamentario. Según lo indicado en el inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso, tiene la palabra la congresista Luz Salgado por Fuerza Popular. Gracias, presidente. Realmente tenemos que dar un verdadero reconocimiento a quienes son los verdaderos héroes. Y aquí tendríamos que hacer la reflexión de cuáles son los ejemplos que se están dando a nuestros jóvenes estudiantes, porque con la denuncia que ha salido de los libros, señor, que no solamente es en el tema de matemáticas, yo lo vengo denunciando desde 2001, aquí se ha tratado de tergiversar la historia y se colocan como héroes a falsos personajes y quedan como tremendos agresores a derechos humanos, inclusive personajes como María Elena Moyano, que la han confundido con una terrorista. Ayer escuchábamos nosotros eso, gravísimo. Sí me parece muy oportuno el proyecto del congresista Donaire, porque tenemos que hacer una revisión de verdaderamente quiénes son los paradigmas, quiénes son los ejemplos, quiénes son los verdaderos héroes. ¿Dónde hay una calle con el nombre de Valer? ¿Dónde hay una calle con el nombre de Jiménez? Menos mal, y yo vivo orgullosa de ello, estoy en una calle que está cerca de la Plaza Antonia Moreno de Cáceres, que usted acaba de hacer mención. Antonia Moreno de Cáceres, una de las mujeres valiosas, señor presidente, que junto con las llamadas rabonas acudían a atender a nuestros soldados, no solamente con la alimentación, sino que ellas eran las que cargaban y recargaban las armas para luchar contra el enemigo invasor. Y entonces, en esta tarea debemos resaltar las figuras y, cómo no, meterles en la cabeza a nuestros niños, como han querido lavarles el cerebro a nuestra juventud, diciendo que las Fuerzas Armadas y Policiales son las agresoras y que los terroristas son los revolucionarios, los que buscan justicia. Y por eso que no les llaman terroristas y hablan de actos subversivos cuando son actos terroristas, señor. Y es por eso que debemos recordar y cambiar los libros, cambiar los textos para enseñar la verdadera historia, para enseñar educación cívica y hacer valer a Jiménez, a Luis García Rejas, otro héroe ignorado. Su mujer ha tenido que tener el cadáver 3 días en su casa para que reconozcan que él tenía que estar en la cripta de los héroes, ¿no? Entonces, señor, me parece muy oportuno que así como veneramos a Grau con ese curul y donde todos los días los saludamos, que a la hora de cruzar los Andes sepamos que esos Andes son de Cáceres, que esos nevados que todavía quedan y esos pueblos que están ahí, que sufrieron las consecuencias de una invasión, son los cerros también, son los parajes olvidados donde Cáceres fue con la tropa, señor. Me parece muy oportuno y debemos hacer esta reflexión y llamar la atención al Ministerio de Educación, que revise cada libro, que revise cada hoja, que haga revalorizar el labor de... Culmine, congresista. Para revalorizar el valor y el trabajo, el sacrificio de tantos soldados de nuestras Fuerzas Armadas, de tanta gente de la policía que ha quedado huérfano, no solamente por esas guerras, sino por la violencia terrorista, señor, por la guerra en el CENEPA. A ellos tenemos que reivindicar, a ellos se tienen que colocar los nombres de calles y plazas, señor.
Yo lo felicito al congresista Donaire y es por eso que este congreso es así, de todas las sangres, de todas las razas, de todas las profesiones, para que podamos sacar a valer a quienes tienen que estar en nuestra historia, señor. Así que contará con el apoyo de nuestra bancada. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Por Nuevo Perú, 2 minutos. Presidente, suscribo todas las palabras que han dicho mis colegas antecesores sobre el tema de la referencia histórica. Sin embargo, presidente, aquí tenemos que ser en aras a lo que se ha dicho respecto, por ejemplo, al censo, que además existe una distorsión y esa distorsión no puede salir del Congreso porque el censo no pregunta una situación de raza, sino pide que la gente empiece a reflexionar sobre qué implica su actitud, sus costumbres, su axiología y desde ese punto de vista cómo se siente la persona que es. ¿Y cómo es que esta persona reconoce sus raíces culturales fundamentales? El censo, presidente, no pretende hacer preguntas sobre raza ni etnia, sino más bien que las poblaciones reconozcamos e identificamos nuestras propias raíces culturales. Presidente, en ese sentido, por ejemplo, aquí en el costo-beneficio se establece que la propuesta de creación ni aumento del gasto público. Pero sí, presidente, puede tener una gran connotación en la identidad. Nadie niega el gran esfuerzo de Cáceres ni de ninguno de nuestros héroes en el país. Pero, presidente, en los Andes, por ejemplo, en el Cusco, está el Ausangate, está el Pachatuzán, y probablemente en Cajamarca está el Hualgayo. ¿Qué pasaría si a partir de mañana yo le digo, ¿sabes qué? Tu abuelo deja de llamarse de esta forma y ahora se va a llamar de esta otra forma? Sí tiene un costo de identidad. No voy a decir que no apoyemos. Probablemente votemos y todos vayamos por unanimidad, presidente, pero no es cierto que se puede cambiar la denominación y la identidad, en este caso de los hombres de los Andes, que cada uno de sus cerros tiene su propio APO y tienen su propio nombre, su propia denominación. Me pide una interrupción, presidente, la congresista Pariano. Congresista Pariano. Como mujer andina, presidente, yo tengo que decir que el Ande es de los pueblos andinos, de esas culturas ancestrales que hicieron de este país diverso. Y no es verdad que el censo, con la pregunta de autoidentificación, quiera definir razas. Razas ya ha sido totalmente aclarado por la ciencia, está totalmente ya saldado el tema, no se trata de colores de piel ni de tonos, se trata de rescatar nuestra raíz cultural. Se trata de reconocer y afirmarnos desde esa historia. Y Lima es indígena, señores. Lima es provinciana, Lima es de andinos y amazónicos. Lima tiene el 68% de población andino-amazónica o de extracción andino-amazónica. Pero quiero ir en relación al proyecto de ley. No pretendamos, presidente y colegas, resumir los Andes en un personaje. Hay muchos actores, muchos personajes que han contribuido a que los Andes sea lo que es hoy. Acabo la interrupción. Congresista Ochoa, congresista Luz Salgado, la segunda interrupción. Gracias, congresista Ochoa. No solamente para hacer recordar, ley 23856, mediante el cual se declara el mar peruano Mar de Grau. Ley 29160, Gran General del Aire del Perú, el héroe nacional capitán José Abelardo Quiñones. Ley 3189 se declara el espacio aéreo del Estado peruano Cielo Quiñones. O sea, no hay ningún problema decir los Andes peruanos, porque involucra todo. El Ausangate tendrá que seguirse llamando Ausangate, el Huascarán tendrá que seguir el San Cristóbal también tendrá que seguir llamándose San Cristóbal. Eso no cambia en absoluto. Son los Andes de Cáceres para hacer prevalecer la figura de alguien que yo no creo que la congresista que me ha antecedido le quite méritos a Cáceres. Cáceres ha estado en nuestra sierra, congresista. Yo soy serrana y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, aunque no me ponga el sombrero, pero yo soy serranaza. Y entonces aquí quiero decirle de que levantar a Cáceres es levantar casualmente a toda nuestra serranía, porque nuestra serranía marchaba, ¿se acuerda usted? Diciendo queso, cancha, queso, cancha. Gracias, congresista Ochoa. Creo que despertar este fervor de identificarnos es clave. Y gritarlo con energía, que todos tengan la oportunidad de decirlo, y el censo es una gran oportunidad. Yo soy quechua.
Y eso es lo que hay que preservar y cada uno tiene que empezar a identificar según su costumbre qué es. En ese sentido, presidente, no nos vamos a oponer a la propuesta establecida, pero sí hay que reconocer, presidente, que en los Andes sí hay historia. Y en esa historia, presidente, está construida efectivamente por los propios hombres que han construido su estilo y su forma de ver y de entender la dinámica y la axiología para poder vivir en familia, que es la riqueza fundamental que tenemos los quechuas. Por eso, presidente, creo que el tema sí tiene un impacto en el tema de identidad, pero en el tema del costo-beneficio solo lo miran desde el punto de vista económico. Y para nosotros, los quechuas, no es la riqueza económica la mejor riqueza, sino la familia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Rosas, por el Frente Amplio, 2 minutos. Presidente, efectivamente el reconocimiento a Cáceres es un gran reconocimiento por el liderazgo que ha tenido en la lucha contra la invasión chilena, pero no solamente organizando desde el ejército, sino el gran reconocimiento que tenemos de la organización popular, derrotando nada menos que al invasor chileno. Pero eso qué cosa nos pone a nosotros, cómo nos cuestiona. Está bien, ¿quién no reconoce a Grau? El mar de Grau, perfectamente, pero el mar es de Grau. El mar es de las embarcaciones chinas en este momento. Y contra eso es lo que tenemos que luchar. Contra esos que invaden nuestro mar, depredan nuestro mar. Y las declaraciones son simplemente declaraciones. El aire en los cielos es del Perú, de los chilenos, es de la TAN. Eso es la ley que hemos aprobado en este momento para favorecer a ellos. El subsuelo de las mineras. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, aprobando. Pero eso no le quita el valor a Cáceres. Se puede llamar los Andes de Cáceres. Pero también tenemos que saber que en este momento ni el cielo, ni el mar, ni el subsuelo son nuestros, porque no sabemos defender como defendió Cáceres, con dignidad y con toda su fuerza. Y nosotros tenemos que decir que también se puede llamar los Andes de Cáceres, y en eso los del Frente Amplio también estamos de acuerdo, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde, 2 minutos, Acción Popular. Presidente, yo respeto muchísimo al colega, ahora general de siempre, Donaire. Pero él habla, o se presenta un proyecto, a ver, la Sierra de Cáceres, los Andes de Cáceres. ¿Qué Andes, presidente? ¿El sur? ¿El norte? ¿El centro? ¿Qué Andes? ¿Los de Huamachuco? ¿Los de Huánuco? Donde perdió, en ambas dos sierras perdió. La Sierra del Centro, donde le fue mejor. La Sierra del Sur. ¿Qué sierra le damos a Cáceres, presidente? ¿Y a quién le entregamos la selva? Si el mar es de Grau, los cielos son de Quiñones, la sierra, ahora los Andes van a ser de Cáceres, la selva, ¿a quién se le entregamos? La costa, ¿a quién se le entregamos? Yo creo que el heroísmo de Cáceres es extraordinario. Mantuvo el honor y la dignidad del Perú viva, despierta. Se opuso a un ejército muy superior. Nadie duda de eso. Pero Cáceres tuvo la suerte, y Basadre dice, Cáceres debió morir en Huamachuco. Es un héroe que sobrevivió a la guerra. Y como héroe que sobrevivió a la guerra, tuvo muchos homenajes que se le dieron. Cáceres era general. ¿Quién lo hace mariscal? Leguía. ¿Quién le regala una casa? Leguía. Una casa que hoy día es la Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores de Mayo y Defensores Calificados de la Patria. Esa casa en la Avenida Arequipa fue un regalo del presidente Leguía. Tan es así que en el frontis de la casa
Continúe, por favor. Hay un mosaico donde se ve a Leguía entregándole el bastón de mando de mariscal a Cáceres. Pero Cáceres fue un gran soldado, nadie duda, y yo lo recalco, lo firmo y soy un devoto de Cáceres. Pero no fue un buen político. No fue un buen político. Por ejemplo, durante el gobierno de Cáceres se firmó el Tratado García Herrera, entregándole parte del Amazonas, del Marañón, a Ecuador. Por suerte acá se opusieron muchos parlamentarios y no se pudo aprobar, ratificar. Si no hoy día Ecuador, la parte de Jaén, de Maynas, sería parte hoy día del Ecuador. Y luego se firmó el Contrato Grace. Y como hubieron muchos peruanos que se opusieron al Contrato Grace, entre ellos Ricardo Palma, por ejemplo, se renovó el Congreso súbitamente, sacaron 20, 30 diputados y ya el nuevo Congreso aprobó el Contrato Grace, donde entregó... Continúe, congresista. Donde se entregaron todas las riquezas del Perú, todas las riquezas del Perú, por 66 años a la Grace. Aduanas, tierras en la selva, etc. Acá en este Congreso. Pero en fin, eso no interesa. Lo que interesa es que Cáceres es el símbolo de la resistencia. Hay que, en ese sentido, Cáceres tuvo el gran privilegio de en vida recibir muchos homenajes, ser nombrado mariscal, ser enterrado con honores que no lo tuvo nadie en el Perú. Haber tenido la facilidad de que el gobierno de Leguía le dio un albergue extraordinario, porque acá vivía en Girón, Amazonas. Hoy día la casa de Cáceres estaba abandonada. Yo le pido al general Doraire que me acompañe a ver la casa de Cáceres en Girón, Amazonas, que es un tugurio. Aquí a 250 metros. Y entonces, o la casa de Cáceres de Ancón, que está en mejor estado, o la casa de Cáceres, que hoy día es la sociedad, que luego que Cáceres muere, la familia le vende la casa al gobierno y el gobierno hace ahí la Sociedad Fundadora de Independencia. Entonces tuvo la virtud o el agradecimiento del país durante muchos años, que lo consideró su héroe extraordinario, y el Perú vivió orgulloso de él. Pero no trafiquemos con los nombres, no cambiemos cosas por los nombres, no cambiemos de acuerdo al viento que sopla. Yo no creo que eso sea una buena solución. Cáceres tiene todos los honores y los seguirá teniendo, y hagamos de Cáceres una gran figura, que de hecho ya le hemos hecho reconocimiento las cosas que ha hecho. Hay muchos héroes olvidados de la Guerra del Pacífico, que fueron héroes auténticos y que nadie lo recuerda. O hay una pequeña calle quizás que lo recuerde. Y mucha gente joven que murió en la defensa de Lima, que nadie tampoco lo recuerda. Nadie lo recuerda. Y cuando alguien lo recuerda es porque había un familiar que se ha preocupado en que el gobierno de turno lo pueda recordar. Pero lo cierto es que cuando se enteraron en Lima que Cáceres había perdido en Huamachuco, Iglesias se procedió a firmar la paz con Chile. Eso es cierto. O sea, fue la última esperanza que se perdió en Huamachuco. Cáceres es una figura extraordinaria, pero por Dios, no cometamos el error o la frivolidad de ir a los Andes, que va desde Chile hasta Colombia, poner el nombre de Cáceres, porque además son tan grandes y tantas personas han muerto en los Andes, empezando por Sucre, vencedor de Ayacucho, que murió asesinado en los Andes también, y muchos otros héroes que murieron en los Andes y que no están recordados el día de hoy en absoluto. Así que yo creo, presidente, que dejemos las cosas como están, dejemos a la historia que siga su curso y no queramos cambiarla con nombres, porque en el fondo no estamos haciéndola más grande, sino haciéndola más frívola. Gracias. Concluye el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Velázquez, que es quien presidente de la Comisión de Defensa. Presidente, muy aleccionador el recuerdo del congresista Víctor Andrés García de la UNDE, pero a la vez, como toda obra humana, muy contradictoria su explicación histórica. Reconoce el valor y la contribución a la historia de Andrés Avelino Cáceres. Reconoce y no cuestiona
los merecidos homenajes que se le hizo en vida. Y él, en su profundo análisis de la proyección de la personalidad de este peruano, él diferencia, tuvo un enorme valor como soldado, pero como político no. Porque es cierto, entre 1886 y 1990 fue presidente constitucional. Entre 1994 y 1995 también fue presidente constitucional. Y yo no creo que sea una frivolidad, reconocer el valor de la contribución patriótica de un soldado que es el patrono del arma del ejército y también de una persona que en esa condición respetó los valores democráticos. No estamos haciendo el honor a un apóstol, le estamos haciendo un reconocimiento a un ser humano. Toda obra humana no es perfecta, es perfectible. Y lo que me deja como conclusión la intervención del congresista García Belaúnde, que lo reconozco como un historiador, es que deja entrever que Cáceres tuvo una vida controvertida, que su actividad militar nos honró como peruanos, pero su condición de político cuestiona esa legitimidad que el día de hoy le pongamos a los Andes simbólica y honoríficamente los Andes de Cáceres. Lo pongo en la balanza y en la ponderación de la decisión que tengo que tomar como peruano, y tomando de su propia explicación diré que eso me lleva a que como miembro de mi bancada parlamentaria votar a favor de este proyecto de ley. Me pide una interrupción la congresista, me pide una congresista corta con mucho gusto, si no lo permite, presidente. Congresista corta tiene interrupción. Gracias, congresista. Es cierto, lo que pasa es que la referencia que hace el congresista Víctor Andrés García Belaúnde con respecto a Gamarra es mala, pues, porque García Calderón no fue reconocido como presidente de la República, pero tampoco fue reconocido como presidente de la República después de la guerra con Chile, porque ellos no estaban dispuestos a firmar el tratado de entregar Arica, Tacna y Tarapacá, lo que Gamarra sí estuvo dispuesto. Es cierto, no fue un buen político Cáceres, hizo una mala gestión, pero veníamos de un gobierno desastroso, de haber entrado a la guerra con Chile, con la deuda enorme que tendríamos con la causa Dreyfus. Entonces no es la misma comparación, porque efectivamente él la agarra el Estado como presidente constitucional después de la desastrosa guerra con Chile, y donde el Perú no pudo hacer referéndum bendito de Tacna, y regresar y Arica y Tarapacá, porque Chile chilenizó la zona, la institucionalizó con comisarías, municipalidades y todo. Entonces él recogió esa desgracia de posguerra. Entonces cada cosa en su juicio y en su juicio y en su justicia además. Nosotros apoyaremos la moción, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Velázquez Quesquén. Pero, presidente, ha sido muy eleccionador la reflexión que ha hecho Víctor Andrés García Belaúnde. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Segunda interrupción, congresista Salgado. Y pueden haber más porque... Gracias, congresista Velázquez. No, muy rápidamente. Muy probable que los políticos no lleguemos a tener una figura como esta, señor, porque siempre vamos a ser cuestionados. Y yo diría que Víctor Andrés García Belaúnde se siente más historiador que político. El problema es que si la historia lo va a catalogar como político y no como historiador. Gracias. Congresista Velázquez, puede continuar. Presidente, en este interés hacía unas reflexiones con Víctor Andrés García Belaúnde y le decía, ¿quién puede poner en cuestión el aporte a la historia escrita por Jorge Basadre? Pero Jorge Basadre también se le cuestionó también su participación en la vida política, porque la vida política tiene un signo distintivo de la complejidad del debate, de las ideas, de las decisiones que uno toma. Pero acá lo que estamos haciendo con este dictamen, que lo he recogido de la gestión anterior que lo presidió mi compañera Luciana León y que mereció la unanimidad de todos los miembros, lo único que me queda decir es que respetando la opinión del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, repito, poniendo en la balanza la enorme contribución de este soldado valiente que resistió, que lideró la resistencia en la Guerra del Pacífico y que, como bien lo dijo él, fue el único que pudo, de los héroes, que pudo sobrevivir a la Guerra del Pacífico. Hacerle este reconocimiento honorífico no afectamos de ninguna manera, pone en cuestión también el reconocimiento, el valor que le debemos hacer a Sucre, pero en su momento presente su proyecto de ley en la Comisión de Defensa
inmediatamente lo podemos dictaminar. Pero por el momento yo le pediría que en homenaje a los soldados del país expresados en Andrés Avelino Cáceres podamos el día de hoy dar este voto unánime a este dictamen presentado, a este proyecto presentado por el congresista Donaire. Gracias. Gracias a usted, señores congresistas. Finalizado el debate, los señores congresistas procederán a marcar asistencia. Bien, en estos instantes la representación nacional procede a registrar su asistencia para realizar posteriormente la votación correspondiente al dictamen que ha sido sustentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Nos referimos al proyecto de ley 1370 que propone declarar a los Andes del Estado peruano como los Andes de Cáceres, el héroe Andrés Avelino Cáceres, que fue 2 veces presidente constitucional. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Sesión del Pleno del Congreso, jueves 19 de octubre del 2017. Se ha extendido la sesión matutina hasta esta hora de la tarde. Faltan 10 minutos para que sean las 2 de la tarde y continúa la sesión del Pleno del Congreso de manera ininterrumpida. Han sido varios los proyectos de ley aprobados por parte de la representación nacional. En estos instantes se procede a registrar la asistencia para realizar la posterior votación de un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Prendes tu luz. Se va a cerrar el registro de asistencia de los congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Marcar asistencia. Ahí viene todavía un congresista más, congresista Ceballos. Ok, cerrar el registro de asistencia, por favor. El registro de asistencia, 80 señores congresistas, por favor, al voto. Con la asistencia de los congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, se procede entonces a la votación del proyecto de ley 1370. Aprobado por unanimidad este dictamen en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el congresista Javier Velázquez Quesquén. El proyecto de ley en mención 1370 plantea declarar a los Andes del Estado peruano como los Andes de Cáceres, como un homenaje al héroe nacional Andrés Avelino Cáceres, quien fue 2 veces presidente constitucional. Se ha hecho también una reseña histórica durante el debate con relación a esta figura histórica de nuestro país. Vamos a cerrar la votación. Ceballos, de Belaúnde, Sarmiento.
Cerrar votación. Han votado a favor 71 señores congresistas, en contra 0, 3 abstenciones. La congresista Dávila, verde. 72 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa. Congresista Galván, verde, ya. Okay. Cancio, ámbar. 73 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional sobre la ley que declara los Andes del Estado peruano los Andes de Cáceres. De conformidad con el artículo 78, reglamento del proyecto del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días. Se solicita hasta aquí la dispensa del trámite y la sanción del acta para ejecutar los acuerdos que están a favor. En contra, abstenciones, aprobada. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.